Durante décadas, la princesa Ana ha construido una reputación basada en la disciplina, la discreción y el cumplimiento estricto del deber. Nunca necesitó cultivar una imagen de celebridad, ni competir por la atención de los medios. Mientras otros integrantes de la familia real protagonizaban titulares, entrevistas polémicas o disputas públicas, ella permanecía vinculada a una idea tradicional de la monarquía: trabajar, representar a la corona y evitar convertir los conflictos privados en espectáculos nacionales. Precisamente por eso, cualquier insinuación de que Ana habría decidido romper filas adquiere una dimensión extraordinaria. No se trataría de una figura conocida por realizar declaraciones impulsivas, ni por utilizar filtraciones como instrumento político. Su supuesto enfrentamiento con el entorno de la reina Camila representaría, por tanto, algo mucho más profundo que una simple disputa familiar. Según el relato difundido, el conflicto habría comenzado con la aparición de una comunicación interna en la que se hablaba de una presunta estrategia destinada a modernizar la estructura de la monarquía. En apariencia, el documento utilizaba un lenguaje técnico: redistribución de responsabilidades, revisión de funciones ceremoniales, reorganización de la representación institucional y adaptación de la sucesión a una nueva realidad política. Sin embargo, detrás de aquellas fórmulas administrativas, la princesa Ana habría interpretado una intención diferente: debilitar progresivamente el papel del príncipe William. El documento no proponía expresamente eliminar al heredero de la línea de sucesión. Una medida de semejante magnitud no podría ejecutarse mediante una simple decisión palaciega. El orden sucesorio británico está regulado por leyes y acuerdos constitucionales que involucran al Parlamento y a otros reinos de la Commonwealth. No obstante, una campaña destinada a reducir la visibilidad, autoridad o legitimidad pública de William podría tener consecuencias políticas importantes, incluso sin modificar formalmente su posición. Ahí se encontraría el verdadero núcleo del supuesto plan. La estrategia descrita no consistiría en expulsar inmediatamente al príncipe de Gales, sino en erosionar lentamente su centralidad. Menos actos institucionales, menos acceso a decisiones relevantes, menor presencia en momentos simbólicos y una redistribución de funciones hacia otras figuras cercanas al rey podrían modificar la percepción pública sobre quién representa realmente el futuro de la corona. El lenguaje burocrático habría servido como una forma de protección. En lugar de hablar de exclusión, se hablaba de modernización. En lugar de mencionar una lucha por el poder, se invocaba la eficiencia. En lugar de reconocer un enfrentamiento entre dos centros de influencia, se presentaba todo como una reorganización necesaria. Esta ambigüedad es fundamental para comprender la fuerza narrativa del escándalo. Los documentos institucionales rara vez expresan abiertamente sus objetivos políticos. Su poder reside precisamente en la capacidad de convertir una decisión controvertida en un procedimiento aparentemente neutral. De acuerdo con el relato, la princesa Ana habría encontrado referencias a estas propuestas entre documentos de circulación restringida. Al principio, habría intentado interpretarlas como parte de una reforma ordinaria. Las monarquías contemporáneas enfrentan presiones reales para reducir gastos, disminuir el número de miembros activos y adaptarse a una sociedad más crítica. Por ello, términos como racionalización o simplificación no resultan necesariamente sospechosos. Pero Ana habría comenzado a observar un patrón. Reuniones a las que antes asistía se celebraban sin su presencia. Determinadas conversaciones llegaban a ella cuando las decisiones ya habían sido tomadas. Asesores históricos desaparecían del círculo de influencia, mientras nuevos colaboradores, supuestamente próximos a Camila, ocupaban puestos estratégicos. Las puertas del poder no se cerraban de golpe, se iban cerrando lentamente. La princesa habría comprendido entonces que el problema no era únicamente su propia pérdida de influencia. En su opinión, se estaría construyendo una nueva arquitectura palaciega en torno al rey Carlos III, con Camila como principal filtro político, comunicativo y personal. Dentro de esta narrativa, Ana aparece como la guardiana del legado de Isabel II.
Su posible referencia a los deseos expresos de la difunta reina tendría una enorme carga simbólica. Invocar a Isabel II no sería un gesto sentimental, sino una forma de reclamar autoridad moral. Durante 70 años, Isabel II representó la continuidad de la institución. Su figura funcionaba como punto de equilibrio entre generaciones, intereses familiares y cambios políticos. Por ello, sostener que determinadas maniobras contradicen su voluntad equivaldría a acusar a alguien de romper el pacto que mantuvo unida a la monarquía durante décadas. La cuestión sería especialmente delicada porque William no es solamente el hijo mayor del rey. También es el heredero que encarna la transición hacia la siguiente etapa de la corona. Su esposa, Catherine, y sus hijos representan para una parte importante de la opinión pública una imagen de estabilidad, juventud y continuidad. Debilitar a William significaría, en consecuencia, poner en duda una sucesión que la sociedad ya considera prácticamente definida. El supuesto documento habría recomendado acelerar las reformas antes de que las expectativas públicas se consolidaran completamente alrededor del legado de William, Catherine y sus hijos. Esta expresión, en caso de existir, sería particularmente reveladora. Indicaría que los responsables del plan comprendían que el tiempo jugaba a favor del príncipe de Gales. Cuanto más se identifique a William con el futuro de la monarquía, más difícil resultaría reducir su protagonismo sin provocar una reacción social. Ana habría pasado semanas analizando el material y tratando de establecer hasta dónde llegaba la operación. No habría reaccionado inmediatamente porque conocía la gravedad de una acusación semejante. Una confrontación pública podría destruir relaciones familiares, dividir al personal de palacio y provocar una crisis institucional. También habría mantenido reuniones discretas con William. El relato habla de encuentros sin personal, comunicaciones escritas a mano y precauciones destinadas a evitar registros electrónicos. Estas imágenes refuerzan la idea de una conspiración palaciega, aunque deben ser tratadas con prudencia al no existir confirmación independiente. William, según esta versión, habría pedido cautela. Su reacción sería coherente con la posición que ocupa. Como heredero, no puede permitirse actuar como líder de una rebelión contra su propio padre. Cualquier movimiento impulsivo podría interpretarse como una lucha por acelerar la sucesión. Ana, en cambio, tendría mayor libertad. No aspira al trono, no depende de construir una imagen de futura soberana, y ha demostrado durante décadas que su legitimidad se fundamenta en el servicio. Por eso podría denunciar una amenaza institucional sin ser acusada fácilmente de actuar por ambición personal. No obstante, la historia presenta una contradicción central. Si la reforma de la sucesión era tan seria y estaba tan avanzada, ¿cómo podía desarrollarse sin una intervención parlamentaria visible? La respuesta ofrecida por la propia narrativa es que el objetivo inicial no habría sido modificar formalmente la ley, sino crear las condiciones políticas y públicas para que un cambio posterior pareciera inevitable. Primero se debilitaría la imagen de William. Después se cuestionaría su capacidad. Finalmente, una reforma podría presentarse como respuesta a una crisis ya instalada. Es una hipótesis dramática, pero también extraordinariamente difícil de demostrar. Para el periodismo responsable, esta distinción resulta esencial. Una cosa es investigar el crecimiento de la influencia de Camila dentro de la corte. Otra muy distinta es afirmar que existió un proyecto concreto para apartar al heredero. Hasta que no aparezcan documentos verificables, firmas, fechas, testimonios identificados o una investigación oficial, el supuesto memorando seguirá perteneciendo al terreno de las alegaciones. Sin embargo, incluso como relato no confirmado, revela una verdad política. La monarquía británica depende tanto de las reglas constitucionales como del control de la imagen pública. Quien controla el acceso al rey, la agenda, los asesores y la comunicación puede ejercer una influencia extraordinaria sin ocupar formalmente el trono. La supuesta intervención de Ana habría expuesto precisamente ese peligro. No denunciaba únicamente un documento. Denunciaba la posibilidad de que una institución presentada como símbolo de continuidad
estuviera siendo transformada desde dentro mediante decisiones silenciosas, filtros personales y lealtades privadas. El conflicto dejaba así de ser una discusión entre Camila y William. Se convertía en una batalla por definir quién tiene derecho a diseñar el futuro de la corona. Para entender por qué una acusación contra Camila puede provocar una reacción tan intensa, es necesario examinar su transformación pública. Durante muchos años, fue considerada una figura incómoda dentro de la historia de la familia real. Su relación con el entonces príncipe Carlos quedó asociada al fracaso del matrimonio con Diana y a una de las crisis más dolorosas de la monarquía contemporánea. La rehabilitación de su imagen fue lenta y cuidadosamente administrada. Primero fue presentada como una compañera discreta, después como una esposa leal, más tarde como una figura trabajadora que apoyaba causas sociales. Finalmente, tras la muerte de Isabel II, apareció coronada junto a Carlos III. Este proceso no fue improvisado. Requirió años de estrategia comunicativa, paciencia y construcción de alianzas. Camila pasó de ser observada con desconfianza a ocupar el centro ceremonial de la monarquía. Para sus defensores, esa evolución demuestra fortaleza, disciplina y compromiso. Para sus críticos, evidencia una capacidad extraordinaria para transformar la percepción pública y desplazar obstáculos. La narrativa del supuesto complot utiliza precisamente esa segunda interpretación. Según el texto analizado, Camila no se habría limitado a acompañar al rey. Habría desarrollado progresivamente una red de asesores, secretarios de prensa y colaboradores, capaces de filtrar el acceso a Carlos. Algunos funcionarios tradicionales habrían sido reemplazados por personas más próximas a su entorno. Las decisiones habrían comenzado a circular a través de canales menos transparentes. Nada de esto demostraría por sí solo una conspiración. Todas las cortes experimentan cambios cuando comienza un nuevo reinado. Un nuevo monarca modifica equipos, reorganiza responsabilidades y se rodea de personas de confianza. Además, la edad y los problemas de salud de Carlos III podrían haber obligado a Camila a asumir un papel más activo. Pero el problema surge cuando esa influencia se combina con un supuesto intento de reducir el peso del heredero. En ese contexto, cada cambio administrativo deja de parecer neutral. Una modificación de agenda puede interpretarse como una exclusión. El nombramiento de un asesor puede considerarse una toma de posición. Una campaña mediática favorable a Camila puede verse como parte de una operación destinada a consolidar su poder. El relato describe una corte dividida en dos bloques. De un lado estarían William, Catherine, Ana y los funcionarios comprometidos con una transición generacional relativamente tradicional. Del otro, Carlos, Camila y los asesores que defenderían una monarquía más centralizada alrededor de la pareja reinante. Esta división no tendría que ser absoluta para resultar peligrosa. En las instituciones altamente jerarquizadas, las disputas no siempre se manifiestan mediante enfrentamientos públicos. Pueden expresarse a través de decisiones de protocolo, prioridades de comunicación, filtraciones selectivas y distribución desigual de recursos. Una invitación retirada puede tener más significado que una declaración. Un lugar en un balcón puede convertirse en un mensaje político. La elección de una fotografía oficial puede anticipar quién será presentado como indispensable y quién quedará relegado. La relación entre William y Camila contiene además una dimensión emocional imposible de ignorar. El príncipe de Gales creció bajo la sombra de la ruptura entre sus padres. La memoria de Diana continúa siendo uno de los elementos más poderosos de su identidad pública. Camila, por su parte, nunca ha podido separarse completamente de aquella historia. Incluso después de su coronación, cada evaluación de su papel suele compararla con la difunta princesa. El supuesto comentario atribuido a Camila, según el cual determinadas medidas terminarían definitivamente con el capítulo de Diana, sería devastador si pudiera verificarse. Sugeriría que el conflicto no se limitaba a cuestiones administrativas, sino que incluía el deseo de borrar una herencia simbólica. Pero precisamente por su gravedad, una frase de este tipo exige pruebas especialmente sólidas.
Procede, según el relato, del recuerdo de una persona anónima que habría escuchado parcialmente una conversación privada. Sin grabación, identidad o corroboración, no puede tratarse como una declaración comprobada. Aún así, la fuerza de esa acusación reside en que encaja con temores preexistentes. Una parte de la opinión pública sospecha desde hace años que la consolidación de Camila exige disminuir el peso de Diana en la narrativa real. William y Harry representan la continuidad biológica y emocional de esa memoria. Por ello, cualquier tensión entre Camila y los hijos de Diana puede interpretarse como una prolongación del antiguo triángulo. El papel del rey Carlos III resulta todavía más complejo. El texto presenta dos posibles imágenes del monarca. En la primera, sería un hombre vulnerable, aislado y progresivamente dependiente de Camila. Su agenda, correspondencia y conversaciones estarían controladas por filtros próximos a la reina. Esta visión lo convierte en una figura manipulada, incapaz de comprender completamente las maniobras realizadas en su nombre. La segunda interpretación es mucho más grave. Según el testimonio atribuido a una antigua asistente, Carlos habría leído y discutido varias versiones del supuesto memorando. Quizá no lo redactó ni lo aprobó formalmente, pero tampoco lo detuvo. Si esto fuera cierto, ya no podría presentarse simplemente como una víctima de la influencia de su esposa. Su silencio se transformaría en consentimiento. La diferencia entre ambas versiones es fundamental. Un rey manipulado provoca preocupación. Un rey consciente de una operación contra su heredero desencadenaría una crisis constitucional y moral. El relato sostiene que Ana habría confrontado directamente a su hermano. La reunión habría sido fría, tensa y definitiva. Carlos no habría confirmado ni negado la existencia del plan. Su silencio habría sido interpretado como una confesión indirecta. Sin embargo, desde una perspectiva periodística, el silencio no constituye necesariamente una admisión de culpabilidad. Las instituciones reales suelen evitar responder a rumores porque una negación pública puede darles mayor visibilidad. También es posible que el palacio considere determinadas acusaciones demasiado especulativas para merecer una respuesta. No obstante, la ausencia de una explicación puede tener un coste político. Cuando una acusación se expande y conecta con desconfianzas anteriores, el silencio deja un vacío que otros llenan con interpretaciones. Cuanto más tiempo permanece la institución sin responder, más difícil resulta recuperar el control de la narrativa. Según el texto, el entorno de Camila habría intentado hacerlo mediante una ofensiva mediática. Periodistas cercanos recibirían acceso privilegiado, mientras determinados comentaristas comenzarían a presentar a la reina como una figura serena en medio del caos. Paralelamente, Ana habría sido descrita como resentida, aislada o emocionalmente frágil. Esta estrategia tendría dos objetivos: proteger a Camila y desacreditar a la persona que formulaba las acusaciones. La táctica es conocida en las crisis políticas. En lugar de responder al contenido de la denuncia, se cuestiona la estabilidad, motivación o carácter del denunciante. Si la sociedad empieza a ver a Ana como una mujer amargada por su posición secundaria, su testimonio pierde fuerza sin necesidad de refutarlo directamente. Pero esa estrategia encontraría un obstáculo: la reputación acumulada por la princesa. Ana no es una figura fácil de presentar como caprichosa o desleal. Su historial de servicio, su cercanía a Isabel II y su falta de ambición evidente le proporcionan credibilidad. Atacarla podría resultar contraproducente, especialmente entre los sectores más tradicionalistas. El texto sostiene también que empleados próximos a Ana y William habrían sufrido presiones, cambios de agenda, cancelación de viajes, amenazas relacionadas con contratos e incluso vigilancia de comunicaciones privadas. Estas acusaciones elevan el relato desde una disputa de poder hasta un posible caso de intimidación institucional. Sin embargo, nuevamente faltan pruebas públicas suficientes. No se identifican responsables, no se presentan informes técnicos, y no existen denuncias formales conocidas dentro del material original. El testimonio de una asistente anónima se convierte entonces en la pieza central de la historia.
Esta persona habría participado en la circulación de documentos internos y afirmaría que las primeras versiones del plan eran más explícitas. Según su relato, las formulaciones directas fueron sustituidas por expresiones ambiguas para reducir el riesgo de una filtración. También asegura que el rey tuvo conocimiento de los documentos y que Camila realizó comentarios que revelarían una motivación relacionada con Diana. La asistente habría intentado abandonar discretamente su posición, pero comenzó a sentirse vigilada. Encontró objetos movidos dentro de su vivienda y recibió señales destinadas a intimidarla. A pesar de ello, habría conservado notas, fechas y copias para protegerse. Este tipo de testimonio podría ser decisivo únicamente si se verifican varias condiciones. Su identidad debería ser comprobada por periodistas independientes. Los documentos tendrían que someterse a análisis forense. Las fechas, metadatos y cadenas de custodia deberían coincidir. Otras personas tendrían que confirmar aspectos esenciales de su relato. Sin ese proceso, el testimonio sigue siendo una afirmación poderosa, pero no una prueba definitiva. La historia refleja así una tensión clásica entre el atractivo de una filtración y las exigencias de la verificación periodística. Los relatos de Palacio suelen estar construidos a partir de fuentes anónimas porque los funcionarios temen perder sus empleos. Sin embargo, el anonimato también permite introducir acusaciones imposibles de examinar. El mayor peligro consiste en convertir la coherencia narrativa en sustituto de la evidencia. Que una acusación parezca lógica no significa que sea verdadera. Aún así, la presunta fractura revela un problema más amplio. Carlos III accedió al trono después de esperar durante gran parte de su vida. William, en cambio, representa una monarquía futura que muchos británicos ya observan con mayor interés. Esta superposición genera una paradoja. El rey necesita consolidar su propio reinado, pero también debe preparar la transición. Si concede demasiado espacio a William, puede parecer una figura provisional. Si intenta reducirlo, puede ser acusado de obstaculizar el futuro de la institución. Camila se encuentra en el centro de esa contradicción. Como esposa del rey, su función es apoyar el reinado actual. Pero cualquier intento de aumentar su influencia más allá de los límites esperados puede provocar la resistencia de quienes consideran a William y Catherine los verdaderos depositarios de la continuidad dinástica. Por eso, incluso sin aceptar la existencia de un complot, el conflicto descrito resulta políticamente plausible en su estructura básica. 2 generaciones, 2 modelos de monarquía y 2 redes de influencia compitiendo por definir el relato institucional. La etapa final de esta crisis hipotética comienza cuando la princesa Ana deja de actuar únicamente como mediadora familiar y adopta el papel de denunciante institucional. Según el relato, la princesa estaría impulsando la creación de un tribunal real independiente con capacidad para examinar la presunta interferencia en la sucesión. Su objetivo no sería reclamar el trono ni aumentar su propio poder, sino esclarecer si miembros del entorno real intentaron alterar el equilibrio constitucional mediante maniobras internas. La propuesta tendría un enorme impacto simbólico. La monarquía británica se ha protegido tradicionalmente detrás de una combinación de discreción, privilegio y respeto institucional. Someter sus decisiones internas a una investigación independiente significaría reconocer que la corona también debe responder ante mecanismos de control. No obstante, la expresión Tribunal Real Independiente plantea numerosas preguntas. ¿Quién tendría autoridad para crearlo? ¿El Parlamento, el Gobierno, la Casa Real o una comisión especial? ¿Qué facultades tendría para obligar a comparecer a los miembros de la familia? ¿Podría acceder a correspondencia privada? ¿Sus conclusiones serían jurídicas o solamente políticas? La monarquía no es una organización privada ordinaria. Sus decisiones afectan a la jefatura del Estado, pero muchas de sus actividades familiares y administrativas permanecen fuera del escrutinio público habitual. Una investigación sobre la sucesión obligaría a definir con claridad dónde termina la privacidad real y dónde comienza la responsabilidad constitucional. El relato asegura que William apoyaría a Ana, aunque mantendría una actitud prudente.
Esta posición sería comprensible. El príncipe necesitaría transparencia para proteger su legitimidad, pero no podría aparecer como el principal impulsor de una investigación contra su padre. Si William exigiera abiertamente la salida de Carlos, sus adversarios podrían acusarlo de ambición. Si permaneciera completamente en silencio, parecería aceptar su propia marginación. Por ello, su estrategia más segura sería respaldar los principios de transparencia y estabilidad sin participar directamente en una ofensiva personal. Ana funcionaría como escudo político. Al no buscar la corona, puede formular preguntas que William no está en condiciones de hacer. La presión sobre Carlos III aumentaría entonces desde varios frentes. Parte del personal de palacio exigiría explicaciones. Algunos asesores considerarían que el silencio amenaza la supervivencia de la institución. La opinión pública se dividiría entre partidarios del rey y defensores del príncipe de Gales. En el escenario más extremo, comenzarían a circular propuestas de abdicación. Para Carlos, renunciar sería especialmente doloroso. Esperó décadas para convertirse en rey y asumió la corona en una etapa avanzada de su vida. Abdicar poco tiempo después de su llegada al trono podría interpretarse como el fracaso definitivo de su proyecto personal. Sin embargo, quienes defendieran esa opción podrían presentarla como un sacrificio necesario para preservar la institución. Si la confianza pública estuviera gravemente dañada, una transición hacia William permitiría renovar la imagen de la corona y cerrar la crisis. Pero una abdicación provocada por acusaciones no demostradas también podría crear un precedente peligroso. Significaría que una campaña mediática, incluso sin conclusiones legales, tiene capacidad para alterar la jefatura del Estado. Por eso, antes de discutir seriamente la salida del rey, sería imprescindible establecer los hechos. El material disponible no proporciona documentos verificables, nombres de asesores, fechas exactas ni comunicaciones oficiales. Habla de fuentes cercanas, asistentes anónimas, conversaciones privadas y documentos supuestamente restringidos. La ausencia de evidencias públicas no demuestra que las acusaciones sean falsas, pero impide tratarlas como verdades confirmadas. Desde un punto de vista periodístico, deben diferenciarse 3 niveles. El primero corresponde a los hechos conocidos. Carlos III es el rey. William es el heredero. Camila ocupa la posición de reina. Ana es una de las integrantes más activas y respetadas de la familia real. El segundo nivel incluye dinámicas plausibles. Existen diferencias generacionales, rivalidades comunicativas, tensiones sobre el futuro de la monarquía y luchas por el acceso al soberano. El tercer nivel contiene las acusaciones extraordinarias. Un memorando para apartar a William, vigilancia a empleados, presión sobre denunciantes, intervención directa de Camila y consentimiento del rey. Este último nivel requiere una evidencia mucho más sólida de la que ofrece el relato original. La reacción pública descrita, con campañas como Justicia para William, Equipo William o Protejan el trono, muestra, sin embargo, cómo funcionan actualmente las crisis monárquicas. Las redes sociales transforman disputas complejas en enfrentamientos entre equipos. Cada personaje recibe un papel. Ana es la defensora, William la víctima, Camila la estratega y Carlos el rey paralizado. La simplificación resulta eficaz para generar interés, pero elimina matices. Camila podría ejercer influencia sin dirigir una conspiración. Carlos podría guardar silencio por prudencia y no por culpabilidad. Ana podría estar preocupada por cambios internos sin haber denunciado un golpe institucional. William podría experimentar tensiones con el entorno del rey, sin estar siendo apartado de la sucesión. La realidad suele ser menos cinematográfica que las narrativas virales. No obstante, el éxito de estas historias revela una crisis auténtica de confianza. Una parte del público está dispuesta a creer que existen operaciones secretas dentro de la monarquía, porque considera que la institución no es suficientemente transparente. La respuesta más eficaz del palacio no sería atacar a los críticos ni alimentar filtraciones contradictorias. Sería proporcionar información verificable sobre la distribución de responsabilidades, el papel constitucional de los miembros principales
y los mecanismos que protegen la línea de sucesión. La sucesión británica no puede ser modificada por la voluntad individual de Camila, Carlos o un grupo de asesores. Cualquier cambio formal requeriría un complejo proceso legal. Recordar esta realidad contribuiría a reducir la especulación. Pero la legalidad no resuelve completamente el problema político. Aunque William no pueda ser eliminado fácilmente de la sucesión, sí puede ser debilitado en términos de imagen, recursos o influencia. Y en una monarquía constitucional, la legitimidad pública resulta indispensable. El futuro de la corona dependerá, por tanto, de la capacidad de las distintas generaciones para coexistir. Carlos necesita demostrar que su reinado no está construido contra su heredero. Camila debe evitar que su influencia sea percibida como una apropiación del poder. William tiene que proteger su posición sin parecer impaciente. Ana, como figura de continuidad, podría desempeñar un papel esencial en la reconciliación. Si el conflicto descrito tuviera alguna base real, la solución no debería consistir únicamente en identificar culpables. También sería necesario reformar los procedimientos internos que permiten concentrar demasiado poder en asesores no elegidos y redes de confianza personal. Una institución moderna necesita reglas claras sobre quién participa en decisiones relevantes, cómo se documentan las reuniones y qué mecanismos existen para denunciar abusos sin sufrir represalias. La monarquía ha sobrevivido durante siglos gracias a su capacidad para adaptarse. Pero la adaptación no puede convertirse en una palabra utilizada para justificar cualquier reorganización. Modernizar no significa borrar la tradición, y proteger la tradición tampoco significa impedir toda transformación. El equilibrio entre ambas fuerzas será decisivo. La figura de Ana adquiere un valor especial dentro de esta historia, porque representa una autoridad basada en el deber, y no en la ambición. Si realmente decidió intervenir, su gesto podría interpretarse como una advertencia. La lealtad a la corona no consiste en guardar silencio ante cualquier decisión, sino en defender la integridad de la institución, incluso cuando eso obliga a enfrentarse a la propia familia. Pero la defensa de la verdad exige algo más que acusaciones impactantes. Requiere documentos, verificación y responsabilidad. Hasta que esas pruebas aparezcan, la historia del supuesto complot contra William debe permanecer bajo examen crítico. No puede ser presentada como una realidad demostrada ni descartada únicamente porque resulte incómoda. La pregunta central no es solamente si Camila intentó reorganizar la monarquía o si Carlos conocía los planes. La cuestión más profunda es por qué millones de personas consideran creíble que algo semejante pudiera ocurrir. Esa desconfianza es, probablemente, la amenaza más seria para la corona. Una monarquía puede sobrevivir a enfrentamientos familiares, divorcios, escándalos y errores de comunicación. Lo que difícilmente puede soportar es la percepción de que sus decisiones se toman mediante conspiraciones internas, sin controles y lejos de cualquier responsabilidad pública. Ana no necesitaría querer el trono para cambiar el destino de la institución. Bastaría con exigir que nadie, por poderoso que sea, pueda colocar sus intereses personales por encima de la continuidad constitucional. William tampoco necesitaría declarar una guerra abierta. Su mayor fuerza sería mantener la calma, proteger su legitimidad y esperar que los hechos hablen por sí mismos. Carlos tendría ante sí la decisión más difícil de su reinado: aclarar lo ocurrido, aceptar una investigación o permitir que el silencio continúe alimentando sospechas. Y Camila, después de décadas intentando superar la sombra del pasado, se enfrentaría a una paradoja histórica. Cuanto más intentara controlar su legado, mayor sería el riesgo de quedar definida por las acusaciones de haber querido controlar el futuro. La corona británica ha atravesado guerras, abdicaciones y crisis familiares, pero su supervivencia siempre ha dependido de una idea básica: ninguna persona es más importante que la institución. Si esa regla ha sido vulnerada, la verdad deberá salir a la luz. Si las acusaciones son falsas, también deberán ser desmentidas mediante hechos verificables y no solamente mediante campañas de imagen. Porque en una época dominada por filtraciones, redes sociales y narrativas enfrentadas, el silencio ya no protege automáticamente a la monarquía.
A veces, el silencio es precisamente lo que amenaza con destruirla. Y quizás sea precisamente ahí donde se juega la última batalla de esta historia. No en los pasillos dorados de Buckingham, ni en los despachos donde se redactan memorandos confidenciales, sino en la confianza de una sociedad que ya no acepta respuestas incompletas. La corona puede proteger sus tradiciones, pero no puede exigir respeto mientras evita toda explicación. Si la princesa Ana posee pruebas, deberá presentarlas. Si las acusaciones contra Camila y el entorno del rey son falsas, el palacio tendrá que responder con transparencia. Y si Carlos III conocía realmente una estrategia destinada a debilitar a William, su silencio podría convertirse en el elemento más grave de toda la crisis. El futuro de la monarquía no dependerá únicamente de quién lleve la corona, sino de quién sea capaz de defender la verdad cuando hacerlo resulte más doloroso. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Ana está protegiendo el legado de Isabel II? ¿O que esta historia forma parte de una nueva guerra mediática dentro de la familia real? Déjanos tu análisis en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para seguir con nosotros cada revelación, cada giro y cada noticia que pueda cambiar para siempre el destino de la corona británica.